Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y estamos aquí para hacer un demostrativo más. En este caso les voy a presentar una grabadora de voz fabricada por Realistic, modelo CTR75, la cual es en formato cassette estándar y también cuenta con sistema de grabación activado por voz. ¿Ok? Bien, pues como pueden darse cuenta, la grabadora físicamente está muy bien y de hecho es un equipo muy llamativo, muy atractivo en el aspecto de que parece como si fuera un pequeño centro o una consola así, de, no sé, como de DJ. Se me hace muy curioso esto. Aquí tiene su asa, su pequeña soguita aquí en buena condición para llevarla portátil. Estas conexiones que tiene, lo cual es muy bueno. Ok, vamos a ver más así de frente qué onda con esto. La primera de izquierda a derecha es para el adaptador de corriente directa a 6 volts, siendo la masa positiva y el centro negativo es al estilo de antes. Después vemos el segundo orificio, que es para audífonos de 3.5 milímetros estéreo. Al igual el tercero, que es para entrada para auxiliar, 3.5 milímetros también. Después vemos un orificio más pequeñito, que es para el remoto, el cual está enseguida del orificio de micrófono, que también es de 3.5 milímetros. Y bueno, algunos micrófonos, los que cumplían la función de remoto, venía la punta y enseguida traían otra puntita más chiquita. Entonces por eso siempre el remoto está cerca de lo que es el micrófono. Ok, entonces en este caso no trae ese accesorio del remoto, pero igual se agradece que tengan todas estas conexiones, ya que la podremos operar con adaptador de corriente directa y también con pilas, en este caso 4 pilas AA, que al final se las voy a mostrar para que vean qué tipo de pila estamos utilizando, en qué condiciones está, todo. Ok, aquí está el modelo que les mencioné y las características. Bueno, hace hincapié sobre el sensor de grabación activado por voz. Ok, el control de volumen, los controles de reproducción. En este caso está muy suave este equipo, ya que por ejemplo nosotros podemos darle play y mientras está reproduciendo la cinta, normalmente tú puedes adelantar un fragmento de o retrasar una parte de la cinta durante la reproducción, es decir, durante el playback. Por eso aquí donde dice play está unido con review y con esto que dice que, porque se pueden llevar a cabo mientras esté reproduciendo. Ok, y lo único que cambia aquí con respecto a la gran mayoría de grabadoras, por ejemplo, es que tiene la pausa electrónica. Pausa hacia arriba y run, que significará que la pausa está desactivada. Este interruptor en 3 posiciones que vemos aquí, voice activation, será para el sensor de detección de voz. Ahorita está out, que quiere decir que está desactivado, fuera. En la posición del medio, que será para la sensibilidad baja, y hasta arriba para la sensibilidad máxima o alta. Ok, entonces aquí por ejemplo los dos interruptores hacia abajo querrá decir sin pausa y sin sensor de voz activado. Ok, de este lado no trae nada, acá todo normal. Y bueno, en la parte de aquí la etiqueta del fabricante, ahí está. Ok, bien, pues entonces vamos a pasar a lo que es las grabaciones. Vamos a hacer 2 pruebas de grabación. Ok, y el contador de cinta, por supuesto, no lo había mencionado, aquí ya lo hemos puesto en 0, lo cual es de mucha ayuda. Este equipo, a pesar de que no tiene un micrófono tan sensible como otros equipos, lo cual no quiere decir que sea malo, sino que es diferente calidad, se compensa con las funciones y características que ya les mostré, lo que es la pausa electrónica, el sistema de grabación activado por voz, las conexiones tanto entradas como salidas también, y la opción de adaptador de corriente directa. En este caso
Vamos a dejar el volumen, el máximo 10, lo vamos a dejar aquí en 5, bueno 5.5 lo vamos a dejar. Vamos a abrir aquí la compuerta. Tenemos nuestro cassette, perdón, tenemos nuestro cassette ya listo. El sentido en el cual corre la cinta es derecha a izquierda, ok. Entonces vamos a ponerlo. Ahí está todo rebobinado, todo bien, lo cerramos. Igual lo puedes dejar abierto, no hay problema, ok. Ahí está. Y otra pulsación lo va a arrojar, levantar un poquito, ok. Lo vamos a dejar sin cerrar para que se pueda apreciar mejor la cinta, ok. Entonces, y el micrófono, la rejilla del micrófono, que por cierto dice que es de condensador. Aquí está la pequeña rejilla del micrófono, ok. Ya lo demás de acá atrás, esta rejilla es del altavoz. Bien, entonces la primera prueba de grabación va a ser manual, la cual ahorita está desactivado el sensor y la pausa está corriendo, ok. Vamos a hacer la grabación. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabadora de voz Realistic CTR75 con sistema de detección de voz. Grabación de prueba, es la primera prueba manual. Primera prueba de grabación manual en equipo Realistic cassette estándar. Vamos a aplicar la pausa electrónica. Ahí está, ok. Aquí por ejemplo ya dejé de grabar. Y si se dieron cuenta, se prendió un LED. Bueno, ahorita se apagó el LED, pero hace rato estaba encendido, que solamente nos va a indicar dos cosas: que está grabando y que también está operando con pilas, ok. En teoría, si lo conectas al adaptador de corriente directa, no debería de encender. Bueno, encendería, pero solamente en la función de grabación, ok. Bien, entonces vamos a darle stop. Ahí ya podemos quitar la pausa electrónica. Lo vamos a regresar todo. Que por cierto, en este equipo lo que me gusta mucho es la velocidad con la que tanto adelanta como atrasa la cinta. Es muy rápida para hacer esas funciones, ok. Entonces vamos a escuchar. Bueno, antes de escuchar, quiero decir que la distancia a la cual estuve hablando es de aproximadamente como 40-50 centímetros con respecto a lo que es el micrófono. Entonces, para que se considere eso, ya si estamos hablando más cerca, pues obviamente la captación será mejor. Entonces vamos a escucharlo. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabadora de voz Realistic CTR75 con sistema de detección de voz. Grabación de prueba, es la primera prueba manual. Primera prueba de grabación manual en equipo Realistic cassette estándar. Vamos a aplicar la pausa electrónica. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Ok, ahí está. Ahí lo escuchamos. El volumen se lo incrementamos un poquito. Ya está ahorita de entre 7.5, ok. Y lo que es la captación perdón, de audio, pues sí, en mi opinión sí se escucha bien. Vamos a regresar otra vez toda la cinta. Ahí está. No tiene autostop. Me parece que no tiene el autostop. No, sí lo tiene el autostop, pero sería para la cuestión del playback. Vamos a ver. Adelantamos un poquito. Ya está. Voy a expulsar el cassette y vamos a ponerlo del otro lado. Vamos a darle play y se debe de parar solito, porque ya se va a terminar el otro lado. No se detuvo, ok. A ver, vamos a cargarlo otra vez. Ah, sí, algo no se había sentado bien. Otra vez. Ahí está. Ya se termina la cinta, corre de izquierda a derecha. Ahí está. Sí lo logró hacer el autostop. Yo pensé que no lo hacía. Ok,
Entonces ya quedó en posición para volver a grabar, pero esta vez lo vamos a hacer con el sensor de voz. Entonces aquí vamos a activar lo que es el interruptor de sensor de voz. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras, tanto con sensibilidad baja como sensibilidad alta. Ok, primero le vamos a dar en baja, o sea, lo vamos a poner aquí en medio. Miren, ahí está ahí está en low. Aquí sería el máximo y aquí sería en low. Ok, ahí está el sensor activado. Entonces vamos a darle, le vamos a dar rec. Nos vamos a mantener callados o silenciados unos segundos, y en cuanto comencemos a hablar debe de comenzar a grabar. Ojo, por la sensibilidad del micrófono que está en baja, posiblemente tenga que hablar más fuerte. Ok, para eso es esta prueba, para detectar qué tan sensible es. 3 2 3 2 1, 3 2 3 2 1. No detecta porque está en sensibilidad baja. Ahí está grabando. 3 2 3 2 1, 3 2 3 2 1. Voy a acercar más. 3 2 3 2 1. Ahí comenzó a grabar porque ya estaba más cerca. Vamos a hablar más fuerte. Grabación de prueba, 3 2 3 2 1. Primera prueba de grabación, grabadora de voz Realistic CTR75, sensibilidad baja. 3 2 3 2 1. 3 2 3 2 1, 3 2 1. Vamos a cambiar la sensibilidad y la vamos a poner en la máxima o la más alta. 3 2 3 2 1, 3 2 1. Ya está más sensible, ya no necesito hablar tan fuerte, ya no necesitamos prácticamente gritar para que nos detecte la voz. Estamos hablando un nivel de volumen normal, así como conversando como lo haríamos con cualquier persona de forma normal. 3 2 3 2 1, grabación de prueba. Es la segunda prueba de sensor de voz en sensibilidad alta. Grabación de prueba 3 2 3 2 1, finalizando ahora. Ahí está, pausa. Vamos a abrir más la toma aquí. Ok. Vamos a apagar el sensor de voz, todo hasta abajo. Y bueno, si se dieron cuenta, cada vez que yo estaba hablando empezaba a recorrer, se prendía el LED y empezaban a girar los rodillos, las aspas de la cinta. Ok, entonces la primera prueba del sensor de voz tuve que hablar más fuerte porque estaba precisamente en sensibilidad baja, y al hablar en un volumen normal no me detectaba fácilmente, opuesto al sensor de alta sensibilidad, el cual no ocupaba hablar tan fuerte para poder detectar los sonidos. Ok, ahora vamos a escuchar qué tal los capturó. Vamos a escuchar a ver qué onda. Miren, vamos a darle playback y me voy a regresar durante el playback. Ok, está puesta la pausa electrónica. 80 metros 70 aproximadamente. Conversando. Bueno, primera prueba de grabación, graba de voz, sensibilidad baja. Primera prueba de grabación, grabadora de voz Realistic CTR75, sensibilidad baja. 3 2 3 2 1. 3 2 3 2 1, 3 2 1. Sensible, ya no necesito hablar tan fuerte, ya no necesitamos prácticamente gritar para que nos detecte la voz. Estamos hablando un nivel de volumen normal, así como conversando como lo haríamos con cualquier persona de forma normal. 3 2 3 2 1, grabación de prueba. Es la segunda prueba de sensor de voz en sensibilidad alta.
Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Sensibilidad baja. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Primera prueba de grabación, grabadora de voz Realistic CTR75, sensibilidad baja. 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Está más sensible, ya no necesito hablar tan fuerte. Ya no necesitamos prácticamente gritar. Ok, ahí está. Vamos a revisar toda la cinta. Ahí está. Okay. Se dan cuenta, adelanta rápido y regresa también rápido. Okay. Ahí está. Okay. Vamos a botar el cassette. Cassette estándar. De hecho, por aquí al interior está todo perfecto, todo muy bien. Es un equipo muy bueno, muy recomendable realmente, ya que, como les digo, tiene la característica de poder adelantar, retrasar durante el playback. Tiene sensor de captación de voz con 2 niveles de sensibilidad, entradas, salidas de audio, y lo que es también el adaptador para corriente directa, entrada para remoto. Lo puedes operar con pilas. Y pues tiene un aspecto físico, estético muy bueno, muy agradable. ¿Okay? Esta última prueba de grabación que hicimos fue realmente para probar la sensibilidad del micrófono. No fue exactamente para saber si en sensibilidad alta graba más fuerte o graba más bajo, etcétera. No, es para probar qué tan sensible reacciona el micrófono. Ya lo vieron que primero tenía que hablar más fuerte y al final pues hablar a un tono normal, no tan fuerte para poder que captara mi voz. Entonces es un equipo realmente muy recomendable, muy bueno. Vamos a mostrar aquí las pilas. Ok, estamos usando 4 pilas AA, elementos NI MH. Ok, está. Sacar esto acá. Tiene su listón. Ahí están las 4 pilas. Ok, vamos a ponerlas acá. Y aquí está el listoncito clásico de este tipo de equipos. Ahí los terminales. Todo muy bien, miren. Todo muy bien. Visto desde el otro punto. Todo muy bien. Por aquí debe tener, bueno, en teoría debería tener un número de serie. Pero no, por lo visto nos queda debiendo el número de serie. A ver, acá en la tapita nomás tiene esta información. Ok, y bueno, vamos a colocar la tapita otra vez aquí. Ok, y ahí está. Es una grabadora de voz en formato cassette estándar de la marca Realistic, que es muy conocida por fabricar lo que es radios, despertadores, equipos de audio, un montón de cosas de épocas 80s, 90s, más o menos. Ok, pero bien, este equipo realmente está muy suave, es muy agradable a la vista, muy fácil de controlar, su pausa electrónica y todo lo demás que ya pudieron observar. Ok, bien, pues hemos llegado al final de este video. Si les gustó, por favor no se olviden de darle un gran like, suscribirse, comentar, compartir y estar al pendientes de nuevas actualizaciones de este canal. Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un excelente día. Gracias.